Bienvenidos a un nuevo episodio de Escribiendo bien se entiende la gente, el podcast en el que damos consejos para evitar errores habituales de escritura. Dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a ofreceros una nueva píldora sobre el lenguaje. En este caso está centrado en los gerundios. Es muy habitual ver frases con gerundios mal redactados, gerundios que no tienen ningún sentido y que rompen el sentido de la frase, ¿no? En este caso os voy a poner un ejemplo para ir entrando en materia, entre comillas. Voy a trabajar visitando después a mi hermana. Si releemos esa frase, voy a trabajar visitando después a mi hermana, llegaremos a la conclusión de que nadie se expresa así en el día a día. O quién diría, se hizo una encuesta en la calle ganando los que estaban a favor. La respuesta vuelve a ser nadie. Y sin embargo, este tipo de construcciones ajenas a la naturaleza de nuestro idioma están a la orden del día en el lenguaje escrito. Y es que el gerundio de posterioridad, que es el que nos está ocupando en esta ocasión, nos ha colonizado. ¿Por qué digo que nos ha colonizado? ¿Acaso viene del extranjero? Pues sí, pero en este caso hay que reconocer que el uso de este tipo de gerundio es correcto en la lengua inglesa, ¿no? Y ese es el problema, que se utiliza tanto en la lengua de Shakespeare, que de traducirlo una y otra vez al castellano o al español si lo preferís, hemos acabado por incorporarlo y de manera incorrecta, precisamente, a nuestro idioma. Vamos a analizar la primera de las frases. Voy a trabajar visitando después a mi hermana. Tenemos dos verbos, trabajar y visitar, y este último en gerundio. Según nos informa la nueva gramática de la lengua española, debemos evitar el uso del gerundio cuando la acción a la que se refiere es posterior a la acción expresada por el verbo principal. En la frase del ejemplo se aprecian dos marcos temporales. Primero, cuando la persona que se expresa se marcha a trabajar, dice voy a trabajar, y después, cuando a la salida del trabajo se dispone a visitar a su hermana. El gerundio, que en este caso es visitando, no expresa aquí, como es su obligación, algún modo o circunstancia del verbo principal, y el verbo principal es trabajar. Y no lo está haciendo porque en este caso no estamos ante dos acciones simultáneas, sino que una es posterior a la otra. Yo creo que eso se entiende bien, que primero la persona que está hablando dice voy a trabajar, es decir, voy ahora, sin embargo, visitando, es decir, la visita que tiene pensado hacer a la hermana va a ser posterior. Por este motivo, este gerundio recibe el nombre de gerundio de posterioridad. Y hace ya bastantes años yo lo rebauticé como el gerundio Wikipedia, y os podéis imaginar por qué. El nivel de redacción de esta famosa enciclopedia, que además yo la utilizo con mucha frecuencia, y seguramente vosotros también, como digo, esta enciclopedia, su nivel de redacción ha mejorado en los últimos años, le falta todavía bastante, pero ha mejorado, pero entonces era tarea casi imposible encontrar un artículo que no estuviera redactado previa traducción del inglés, y de ahí ese es el problema, con un ejército de aguerridos gerundios de posterioridad. De hecho, hoy día seguís, si consultáis la Wikipedia, seguiréis encontrando muchos de estos gerundios de posterioridad. La primera frase que os di, con la que abrí esta grabación, voy a trabajar visitando después a mi hermana, para que no chirríe, se puede hacer de una forma tan sencilla como voy a trabajar y después visitaré a mi hermana. Con esa simple reformulación, esta frase ya no chirría en nuestros oídos. Es una frase apropiada, está bien redactada y no incumple ninguna norma de nuestra lengua. Y hacer lo propio con la segunda frase, es decir, reformular la segunda frase, tampoco va a tener ninguna dificultad. Recordemos que la segunda frase era se hizo una encuesta en la calle ganando los que estaban a favor,
pues como digo, voy a dar 3 opciones para que podamos reescribir esa frase. Se hizo una encuesta en la calle y ganaron los que estaban a favor. Se hizo una encuesta en la calle, punto y coma, ganaron los que estaban a favor. O la tercera opción, se hizo una encuesta en la calle y ganó el voto de quienes estaban a favor. Son 3 opciones que, bueno, que las puede hacer cualquiera, simplemente tiene que pensar en nuestra lengua, no en la lengua inglesa. El problema que tiene esto es que cabe suponer que la lengua escrita debe tender hacia el lenguaje culto, es decir, debe mejorar el lenguaje oral, y aquí, en vez de mejorar el lenguaje oral, el lenguaje de la calle, estamos hablando peor, estamos redactando incluso peor de cómo hablamos. Pues como dije al principio, en el día a día no nos expresamos con gerundios de posterioridad. Lo que pasa que por influencia de las traducciones del inglés, se traduce del inglés y la gente ni siquiera se para a pensar si ese tipo de traducción es connatural de nuestra lengua. Así que nada más, esto es todo por hoy. Tratad de evitar los gerundios Wikipedia. A la propia Wikipedia yo le animaría a que revisara muchos de sus textos en los que se utilizan estos gerundios. De hecho, no está solo en la Wikipedia. Yo me estoy centrando, bueno, en esta enciclopedia, pero vamos, en muchísimos sitios vamos a encontrar este tipo de gerundios. Ya no digo en las redes sociales donde se escribe de forma tan caótica, pero incluso en la base de los concursos literarios, donde se presume que la redacción de esa base debería ser lo más apropiada posible, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que en esas bases que nos dicen tema libre en prosa con una extensión entre 2 y 5 folios DIN A4, siendo la fuente Times New Roman. Pues ya os dais cuenta que aquí nos están colando otro gerundio siendo la fuente. ¿Quién se expresa así? Lo normal sería que, bueno, que en un concurso de relato nos dijeran el tema libre en prosa con una extensión entre 2 y 5 folios DIN A4, la fuente debe ser Times New Roman. O simplemente, si no queremos crear una nueva oración, y la fuente en Times New Roman. Y ya está, ¿no? Pero el problema por el que se escribe tan mal es porque la gente no es consciente de que eso está mal escrito. Entonces el oído se va contaminando, escuchamos frases mal redactadas una y otra vez y al final las damos por válidas. No solo las damos por válidas, sino que además nos mimetizamos y utilizamos ese tipo de expresiones que son incorrectas. Entonces, bueno, nuestra misión, si realmente queremos redactar con propiedad, hacerlo correctamente, pues es evitar todos esos errores que están tan de moda. Nada más por hoy, os convoco a que sigáis escuchando estas píldoras narrativas. Voy a seguir grabándolas, como dije días atrás, durante un tiempo, una al día, para avanzar, porque creo que hay bastante material que me gustaría compartir con vosotros, material en el que os doy consejos de escritura, y en caso de que necesitéis un presupuesto para la corrección de alguno de vuestros textos, pues contactad conmigo, por ejemplo, en rodriguezcriado.com. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.